Bendiciones, les saluda el apóstol Henry Camacho con una palabra de bendición para sus vidas. Hay dos palabras que se mencionan mucho dentro del lenguaje del cristianismo. Son dos palabras que hacen mucho daño, son dos palabras que son bastante peligrosas. De hecho, son dos preguntas, son dos interrogantes que constantemente se están repitiendo dentro del vocabulario de los hijos de Dios, del cristianismo como tal, del pueblo de Dios. Se reciben incluso tarjetas, se ven tarjetas incluso donde aparece el texto: no le digas a Dios el por qué, sino para qué, ¿verdad? Y se enseña también incluso eso, a que no debemos preguntarle a Dios por qué, sino para qué. Sin embargo, cuando tú lees detenidamente la escritura, te vas a dar cuenta que tanto ni por qué como ni para qué son preguntas que se le deben hacer a Dios. Son dos preguntas que hay que quitar de nuestro lenguaje, son dos preguntas que hay que quitar desde nuestro vocabulario, son dos preguntas que realmente no deben estar dentro del lenguaje de la fe. Cuando una persona es fe, cuando una persona determina caminar por fe, cuando una persona determina confiar en Dios, cuando una persona hace una oración de fe recibiendo a Jesús como su único y suficiente Salvador, eso significa, o esto involucra más bien, que a partir de ese momento te debes convertir en una persona de fe, en un espíritu de fe, en un hombre de fe, en una mujer de fe. Significa por ende que entonces las dos preguntas, las interrogantes, tienen que salir de tu vida, tienen que salir de tu vida interrogantes. Porque en la fe no hay preguntas, en la fe no hay dudas, en la fe no hay interrogantes, en la fe no confrontamos a Dios, en la fe simplemente creemos que es lo que Dios va a hacer. Bueno, vamos a ver el peligro de esas dos palabras. Quiero titular esto: el poder del silencio ante un llamado de Dios. Cuando Dios hace un llamado para ti, cuando Dios determina algo para ti, el silencio, lo importante que es el silencio. Y vamos a ver lo peligroso de las preguntas: ¿por qué y para qué? Recuerda, tú no puedes preguntar por qué, y mucho menos tienes que preguntar para qué, aunque enseñen que es importante preguntarle a Dios. No por qué, sino para qué. Entonces vamos a ver ese peligro de esas dos palabras, lo que determinan esas dos preguntas, lo que marcaron para Israel y lo que puede marcar para nosotros ese tipo de dos preguntas respecto a Dios. La primera la encontramos, quiero tomar como base el Salmo capítulo 37, tengo aquí para leer, Salmo capítulo 37, versículo 7, dice así: guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia a que Él te ayude. Aquí es importante entender los principios. Guarda silencio ante el Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer delante de Dios cuando Dios me llama, cuando voy a emprender un propósito, cuando determino caminar basado en lo que Dios quiere hacer? Lo primero que tengo que hacer es guardar silencio. Esa es la orden que eso nos da. En ningún momento Dios nos está diciendo que preguntemos por qué, que preguntemos para qué. Dios nos está guiando es a guardar silencio ante Dios, guardar silencio ante Él. No importa las circunstancias, no importa lo difícil que sea la situación. Si bien es cierto, cada día la situación financiera empeora, cada día el sistema de salud decae, cada día las circunstancias, la atmósfera, el ambiente se torna de opresión, se torna de decepción. Hay puertas que se cierran. Si bien es cierto que hay circunstancias que pasan, el Salmo nos enseña a guardar silencio ante el Señor y esperar con paciencia a que Él nos ayude. Significa que la única ayuda y el único socorro que va a venir verdaderamente hacia nosotros es la ayuda y el socorro que viene de Dios. Y tener paciencia para este tipo de circunstancias. Vamos a ver la primera palabra en Números capítulo 14, versículo 3. Quiero que vaya allí con su Biblia. Números 14, 3 dice: ¿Y por qué nos trajo el Señor a esta tierra? Para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo. Más nos valdría regresar a Egipto. Aquí está la primera: ¿y por qué? Muchas veces le preguntamos a Dios: ¿y por qué está pasando esto? ¿Y por qué viene esto sobre mí? ¿Y por qué llegamos a este lugar? El pueblo de Israel está parado
frente a ese lugar de la entrada de Israel a Canaán, están en toda la frontera de su promesa. Han esperado días, han pasado situaciones difíciles, han atravesado parte de ese desierto y están listos para entrar. Pero ellos lanzan esa pregunta ahí: ¿por qué nos trajo el Señor a esta tierra? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? En el momento en que los 12 espías, 10 de ellos, están dando informe de cómo es esa tierra y mencionan a los gigantes y mencionan de alguna manera la problemática que se les va a venir encima y mencionan de alguna manera los problemas, los enemigos que están en esa tierra, es cuando todo el pueblo de Israel hace esta pregunta: ¿y por qué? ¿Y por qué nos trajo el Señor a esta tierra? Muchos creyentes se enfocan mucho en esa pregunta: ¿y por qué Dios lo permite? ¿Y por qué Dios lo permitió? ¿Y por qué estoy pasando por esto? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué tenía que ser conmigo? ¿Y por qué no otra persona? ¿Y por qué este desierto? ¿Y por qué la escasez? ¿Y por qué la enfermedad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es el peligro de ese por qué? En primer lugar, es una palabra de murmuración, es un interrogante y está basada en la duda. Esa pregunta ¿por qué? Es duda. Esa pregunta ¿por qué? Es murmuración. Y esa pregunta ¿por qué? Aunque parezca insignificante y veas que no tiene valor, cada vez que en tu oración o cada vez que en tu diario vivir o cada vez que frente a una situación difícil tú dices ¿por qué? Tú cuestionas a Dios. Es una palabra que tiene un cuestionamiento, que tiene duda, que no tiene confianza y se cataloga dentro de lo que Dios establece como una murmuración y como crítica delante de él. ¿Qué fue lo que marcó esta palabra? Número 1, esta palabra determinó el destino de ellos. Fue después de este comentario ¿y por qué nos trajo Dios? Cuando Dios dijo que no iban a heredar la tierra, fue ahí donde se determinó el destino del pueblo de Israel. Número 2, ahí se perdió por completo la posibilidad de entrar a heredar la tierra. Y número 3, a partir de esa pregunta fue donde se comenzaron los 40 años cíclicos, los 40 años de vueltas en el desierto. Ahí en esa pregunta ¿y por qué? Si tú sigues leyendo la historia bíblica te vas a dar cuenta que después de la situación que hay, Dios se enoja por esa pregunta. Ya Dios estaba cansado de esos interrogantes, de que el pueblo no creyera, de que el pueblo solamente eran interrogantes, y ahí Dios le da la orden a Moisés que se devuelvan al Mar Rojo. Ojo, número que sigue, es importante tener cuidado con esa pregunta porque fue de ahí donde Dios los devolvió al punto de partida. Ellos regresaron al Mar Rojo y recuerden que el Mar Rojo fue cuando ellos salieron de Egipto, fue el primer encuentro que ellos tuvieron de libertad. Dios los devuelve completamente a ese lugar. Entonces es peligroso hacer la pregunta ¿y por qué? Porque determina cuatro principios que van a afectar completamente tu vida. Van a determinar tu destino para mal. Número 2, vas a perder toda posibilidad de recibir las bendiciones de Dios. Número 3, a partir de esa pregunta comenzarán ciclos, vueltas en tu desierto. Y número 4, serás devuelto a tu comienzo. Tendrás que volver a comenzar, pero esta vez no para heredar, sino para dar vueltas en el desierto. La segunda pregunta, ¿para qué? Las tarjeticas que envían constantemente, no le preguntes a Dios por qué, sino para qué. Ni le preguntes por qué, ni le preguntes para qué, porque la palabra para qué también es peligrosa, es un interrogante sin fe. Es una palabra que tienes que sacar de tu vocabulario. Deja que Dios obre, guarda silencio ante el Señor, confía en Él y Él hará. La segunda la encontramos en Éxodo, también con el pueblo de Israel, capítulo 17, verso 3. Pero el pueblo tenía sed y hablaron en contra de Moisés diciendo: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales? ¿Para qué? ¿Te das cuenta que ni por qué ni para qué son interrogantes que hay que hacerle a Dios? ¿Te das cuenta que son palabras que tienes que sacar de tu vocabulario? ¿Te das cuenta que ese lenguaje es un lenguaje de gente rebelde? Es un lenguaje de gente incrédula. Es un lenguaje de gente que no conoce a Dios. Es un lenguaje de gente que a pesar de que ve la manifestación del poder de Dios, no caminan en lo que Dios dijo, sino caminan en sus circunstancias. Esas dos palabras nacieron en el corazón de un pueblo rebelde llamado Israel.
de una actitud rebelde, una actitud de murmuración, de crítica. Y cada vez que ellos mencionaban estas dos preguntas, si tú te das cuenta, durante todo el recorrido del éxodo del pueblo de Israel, fueron las únicas dos interrogantes que ellos más mencionaban. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Y para que cada evento que venía sobre la vida de ellos, bueno o malo, era un por qué y era un para qué, y acontecían cosas después de esas preguntas. ¿Qué marcó este para qué? ¿Qué fue lo que marcó para Israel? Número uno, marcó enfermedades. La escritura dice que salieron plagas que consumieron la mayoría del pueblo de Dios. Número dos, después de ese suceso es cuando se levanta la guerra contra Amalek, donde pierde la vida también muchas personas del pueblo de Dios. Entonces, levanta enfermedades, levantó guerras. Número tres, esto después de este para qué, que fue cuando están frente a la piedra del Meriba, es donde Moisés pierde la posibilidad también de entrar a la promesa. El líder de Dios perdió la posibilidad de entrar a la promesa. Y número cuatro, se desarrollaron diferentes eventos de muerte. Después de la peña de Oreb es cuando vemos situaciones de enfermedades, situaciones de guerras. Moisés como líder pierde también la promesa y diferentes tipos de muerte. Le nacieron serpientes, escorpiones, plagas, pestes que mataba a la gente, la ira de Dios, truenos, la tierra se los tragaba. Eso desató el para qué. Y ya vimos lo que desató el por qué. Entonces ni por qué ni para qué. Simplemente Dios está obrando. Simplemente Dios quiere obrar. Simplemente hay que dejar a Dios obrar. Solamente Dios conoce el por qué están sucediendo las cosas. El para qué están sucediendo las cosas. No nos corresponde a nosotros saber por qué. No nos corresponde a nosotros preguntar para qué. Lo único que nos corresponde a nosotros es confiar en lo que Dios nos dio. Creer en lo que Él nos va a entregar. Todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, Él lo diseñó. Solamente es cuestión, como dice el Salmo, de tener paciencia, de esperar para poder llegar. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él, confía en Él, espera en Él que Él haga. Recuerda que el socorro viene de Jehová, y aunque el hombre de la espalda y aunque las circunstancias se tornen difíciles, Dios prometió y la boca del Señor lo ha hablado, y lo que el Señor prometió, Él lo cumplirá. Así que vuelvo y recuerdo, ¿por qué y para qué? Son dos preguntas, dos interrogantes que vienen fundamentadas en la falta de fe, en la murmuración, en la crítica. Son palabras perversas, son palabras satánicas. ¿Por qué razón? Porque van en contra de lo que Dios ha dicho. Cuando tú dices ¿por qué? O cuando tú preguntas ¿para qué? Va en contra de lo que Dios ha dicho. Simplemente confía. Te bendigo y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Un abrazo. Ministerios Casa de Gobierno.